A través del tiempo, Iztacala ha sido una parte muy importante en la vida de muchas personas. Conocimiento, formación profesional, satisfacciones personales, entre otras cosas, les ha brindado esta institución. En consecuencia, algunas personas han decidido regresar parte de lo que Iztacala ha sido para ellos. Yo soy Leobardo Antonio Rosas Chávez, soy egresado de aquí de la FES Iztacala en la carrera de Psicología. Anteriormente se llamaba ENEP Iztacala, o sea, soy egresado de la ENEP, ahora llamada FES Iztacala. Esa como formación en estudios de licenciatura en Psicología. Después hice estudios de maestría en el Politécnico en Metodología de la Ciencia y hice estudios de maestría en Pedagogía, aquí también en la UNAM. Y bueno, esa es mi formación académica. Ahora, respecto a mi trabajo, aquí en la ENEP Iztacala comencé trabajando en métodos cuantitativos. Bueno, yo soy egresado de la primera generación de Iztacala, eso también tengo que señalarlo, y comencé a dar clases en 1979 en métodos cuantitativos. 2 años me desempeñé como profesor, como ayudante de profesor A en métodos cuantitativos, y posteriormente entré a trabajar en el departamento de pedagogía de aquí de la ENEP Iztacala, departamento que desapareció a principios de los años 90, y fue mi trabajo principal. Después pasé a formar parte del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM, que estaba ubicado en Ciudad Universitaria. Desapareció en 1979 por un decreto incorrecto del rector Barnés de Castro. Desapareció el CICE y desde entonces estoy ubicado en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que fue en donde yo pasé a formar parte. Esa es mi situación actual. Bueno, como les decía, yo fui de la primera generación. Si digo de manera rápida lo que fue mi experiencia dentro de la ENEP Iztacala como estudiante, venimos a un nuevo campus que fue en 1975 que se abrió. Se había abierto con carreras del área de la salud. Entonces, por lo tanto, estaban medicina, odontología y enfermería como carreras típicas del área de la salud, más la carrera de psicología por la cuestión de la salud mental y la carrera de biología, que se supone que se iba a orientar a la formación básica en las áreas biológicas de la salud. Entonces, empezamos aquí a estudiar. Tenemos muchos recuerdos respecto a la característica de nuestra participación aquí, recuerdos que podemos decir que pues son recuerdos aderezados personales junto con pláticas que tenemos con otros compañeros a lo largo del tiempo, y pues ya podemos decir que son recuerdos construidos, ¿no? Que ya no son recuerdos tan efectivos desde el punto de vista de su realidad, sino que son recuerdos que de alguna manera uno ha ido entretejiendo y que, bueno, es importante porque nos dan pie a decir cómo fue también nuestra formación. Por ejemplo, bueno, nosotros llegamos a una nueva escuela en donde no todos los edificios que están ahora estaban construidos. Era una escuela que casi estaba abierta al campo de alguna forma, ¿no? Aquí había sido aparentemente una zona agrícola, todavía encontrábamos surcos en la tierra, ¿no? Encontrábamos algunas partes de maleza, ¿no?
encontrábamos una barda hacia la parte de una zona ferrocarrilera que teníamos y bueno, ese era el entorno, ¿no? Rodeados de campo como abierto de alguna manera, bueno, campo abierto no exactamente, ¿no? Sino lleno de muchas plantas, mucha vegetación, ¿no? Y algún río de aguas negras que estaba también cerca. Y bueno, veníamos caminando desde una parada del camión que estaba en La Favorita, una fábrica que ahora ya no es escuela, digo que ya no existe, perdón. Veníamos hacia la escuela desde allá, la fábrica de loza La Favorita, y estaba ya el TEC de Tlalnepantla, perdón, ya construido, y desde ahí caminábamos hasta acá. Había algunos camiones que nos traían también hasta acá. Y bueno, de alguna manera, si puedo hablar de la formación, bueno, de mis experiencias dentro de la ANEP Iztacala, también podríamos darle interés e importancia a ciertas cosas que ocurrían y que de alguna manera configuran lo que ahora somos, y como cultura universitaria y como cultura en general, ¿no? Yo creo que dos cosas muy importantes que creo que deberíamos de tomar en cuenta si seguimos la idea de Foucault respecto a las historias que vivimos en la vida cotidiana, ¿sí? Pues no nada más existe la historia formal, ¿no? La historia de que, bueno, pues éramos en la carrera de psicología, por ejemplo, principalmente una escuela nueva que venía con una influencia muy fuerte del conductismo, que había toda una corriente entonces dominante dentro de la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también creo que habría que relativizar esto correlacionándolo con las circunstancias que en aquel tiempo vivíamos y que provenían pues de unas circunstancias también específicas. Por ejemplo, pues nosotros éramos, decía un compañero alguna vez, ¿no? Éramos herederos del intestado de 1968 y de 1971, ¿no? Herederos de un intestado, ¿no? Y todo lo que se vivió en los fines de los años 60 como contracultura, de alguna manera también impactó las características propias de lo que vivimos en Iztacala, ¿no? Era una contracultura que se centró no solo en el aspecto de los contenidos curriculares, vamos a decir, que de alguna manera la ENEP Iztacala es una de las escuelas que vivió cambios curriculares muy importantes bajo la presión pues de los movimientos estudiantiles y de muchos cambios sociales que se estuvieron viviendo, sino también en el ambiente contracultural, de alguna manera, la circulación de la droga, sean lo que llamamos las drogas legales y las ilegales, ¿no? Que de alguna manera se toleraban, ¿no? Todo el mundo sabía en dónde era donde se consumían dentro del campus, ¿no? Y de alguna manera esto era una situación que no era un secreto, digámoslo así, ¿no? Había una situación muy característica en ese tiempo que podríamos decir, bueno, pues impacta de alguna forma la forma cultural de la vida universitaria de alguna manera. Yo incluso podría pensar ahora, ¿no? Que todas esas características que algunos además dicen, ¿no? Que fue un propósito preestablecido del Estado mexicano de embrutecer a la juventud mediante los mecanismos de libertad para consumir cierto tipo de sustancias, ¿no? Que había, para algunas gentes es un plan prefabricado, ¿no? Tratar de incluirlas, etcétera, para tratar de desviar la rebeldía juvenil, ¿no? Aunque puede eso ser una interpretación, lo cierto es que en aquel tiempo se empezó a cocinar toda una situación de tolerancia ante algo que ahora pues es una situación muy complicada que estamos viviendo no solo en nuestro país, sino en otros países, ¿no? Característicamente aquí, bueno, el no haberle dado importancia a ese tipo de cosas que se estaban dando, ¿no? Pues
devino en que ese tipo de cosas no se discutieran, no se hablaran y se tomaran simplemente como toleradas y como marginales, ¿no? Pero sin embargo, pues creo que era importante, es importante mencionar que pues eso va a tener un impacto cultural en lo que ocurrió en Iztacala, de alguna forma, ¿no? Y también toda la parte de la sexualidad, ¿no? También yo creo que tiene una importancia en ese tiempo, puesto que hay toda una serie de corrientes también de liberación sexual, etcétera, ¿no? Y que traen como consecuencia una serie de características de relación que se vivían particularmente en la escuela de psicología. Bueno, no se llama escuela aquí, ¿no? La escuela era la ENEPI, toda era la escuela. Tenía 5 áreas, ¿no? 5 carreras, y particularmente en la carrera de psicología se vivían las características de relación sexual de una manera bastante liberal, ¿no? Y había una serie de cosas que podríamos nosotros, pues a lo mejor ahora ya no se ven, ¿no? Pero pues se podría decir también había, como era una construcción bastante pequeña de edificios, ¿no? Había muchas áreas abiertas, etcétera, donde podían pasar bastantes cosas, ¿no? Y no solo en las áreas abiertas, sino también incluso en los salones, en las áreas de construcción, ¿no? Creo que había toda una serie de cosas que en su momento no se discutieron, no se hablaron. Son cosas que podríamos caracterizar como parte del inconsciente institucional, ¿no? Si recordamos a Hegel, Hegel decía, ¿no? La verdadera memoria no es aquello de lo que nos acordamos, sino aquello de lo que no nos acordamos, ¿no? Y en esa situación de lo que no nos acordamos, hay cosas que pertenecen al Alzheimer institucional, digámoslo así, que simplemente, bueno, no tan simplemente, pero ¿qué ocurre? Que hay cosas que no nos acordamos porque ocurre pues, un bloqueo a lo mejor de la memoria. Pero también hay otras que yo creo que las mismas instituciones se encargan de evitar, ¿no? De decir que pues no hay que acordarse de ciertas cosas, ¿no? Recordemos aquí, me viene a la memoria, que la obra fundante para establecer la lengua española como una lengua importante, pues es el Quijote, ¿no? Y su incipit, ¿por qué empieza? O sea, la primera frase dice, ¿no? En un lugar de la Mancha del cual no quiero acordarme, ¿no? Hay, digámoslo así, esa idea también, creo que en todas las instituciones hay cosas de las que las instituciones o las gentes no se quieren acordar, ¿no? Y bueno, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de la droga y del alcohol, ¿no? Porque hay un juego entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Que, por ejemplo, pues en los alrededores de Iztacala, como era una zona que había sido una zona rural, pues había cabañas, chozas, ¿no? Que vendían pulque, que vendían cervezas, que vendían otro tipo de alcohol, ¿no? Y que pues los alumnos de diversas carreras, ¿no? Pero puedo hablar de psicología en este caso, pues eran nacidos consumidores de ese tipo bueno, eran asidos clientes de esas chozas, casas que estaban en los alrededores, ¿no? Porque además esta zona era, aparte de una zona que podríamos decir está en lo rural o ya perdiendo la parte rural en sus terrenos, también está cerca de una zona industrial, ¿no? Y entonces, bueno, pues el consumo de alcohol, por ejemplo, pues también tiene que ver con los obreros, ¿no? Y con sobre todo los ferrocarrileros que teníamos a un paso de aquí, ¿no? Entonces la casita que le llamaban, bueno, que no era una sola casita, decíamos a la casita, pero una casita implica varias casas que
vendían cervezas o alcohol a los ferrocarrileros y las cuales también empezaron a ser frecuentadas por estudiantes, ¿no? Y incluso por algunos otros personas que no eran estudiantes, sino también trabajadores o algunos profesores, ¿no? Todo esto pues ocurría en este espacio cultural, ¿no? En donde nos desenvolvíamos, ¿no? Y creo que pues es importante darle pie a este tipo de cosas. Por ejemplo, respecto al plano de lo sexual también, una cosa interesante era que pues la pornografía tenía su lugar, ¿no? Y había alguna persona por allí, o tal vez algunas, ¿no? Que exhibían películas. En aquel tiempo no había todavía las cintas, ¿no? Ni los DVDs, ni los VCDs de la actualidad, sino eran cintas de celuloide, ¿no? En donde pues se proyectaban este tipo de materiales, ¿no? De manera semioculta, porque también lo que puedo decir es que era algo tolerado, ¿no? Porque no se podía decir que no se supiera, ¿no? O sea, había una cuota de recuperación para entrar a esas funciones, ¿no? Y se proyectaba en algunos salones de la ENEP Iztacala, no solo de psicología. Yo llegué a saber que se proyectaban en laboratorios, ¿no? No solo en aulas, sino en laboratorios, y esto se hacía de manera subterránea, pero tolerada de alguna forma, ¿no? Bueno, eso respecto a la parte, vamos a llamarla así, oscura de lo que podríamos llamar la cultura universitaria, ¿no? Porque respecto a lo demás que podríamos decir, había muchos intentos de crear cultura dentro de la ENEP Iztacala. Recuerdo en la primera generación que los estudiantes de psicología pretendieron, no fue pretensión, se hizo, hacer todo un seminario de una semana en donde se hablara de diferentes corrientes de psicología, no solamente la corriente dominante que teníamos, que era la conductista skinneriana, ¿no? Porque pues hay que decir que el conductismo es muchas corrientes. Nosotros teníamos más el conductismo skinneriano, ¿no? Ni siquiera el pavloviano, sino el skinneriano, y se hizo alguna situación de idea de apertura por parte de los estudiantes de psicología a traer conferencistas de otras corrientes, ¿no? Para enriquecer, digámoslo así, la formación, pero pues eran intentos de alguna manera aislados, ¿no? Había otras cosas que la misma institución, por ejemplo, promovía respecto a la cuestión cultural, ¿no? Recuerdo una semana de Francia en México, bueno, aquí en la ENEP Iztacala de aquel tiempo, en donde pues de alguna manera había muy pocos asistentes, ¿no? A esos eventos, pero pues se trató de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, esto, digamos así, es la parte contextual, ¿no? Podríamos hablar de muchas otras cosas que sucedían, ¿no? Pues vamos a decir los ya propiamente movimientos políticos, ¿no? Los movimientos de activistas, ¿no? Pertenecíamos algunos de nosotros a diferentes grupos de activistas, ¿no? Y yo incluso recuerdo que yo era una de las personas que juntaba. Lamentablemente todo ese material se perdió porque lo doné supuestamente a la buena causa de que se hiciera la historia de Iztacala a una persona. Yo juntaba todo lo que recibí desde el primer día que llegué a Iztacala, si fueran volantes de propaganda, fueran pasquines políticos, fueran volantes también políticos, ¿no? Yo junté todo lo que, y le ponía fecha, ¿no? Todo lo que en ese tiempo había, yo lo fui juntando, ¿no? Y incluso en algunos casos me ponía a hacer las relatorías
de lo que estaba sucediendo en Iztacala, y tenía pues algunas hojas ahí escritas sobre los mismos volantes o sobre las mismas cosas que recibía. Yo hacía algunas notas, y entonces cuando yo salí de la primera generación, pues no era mucho tiempo, eran 4 años, ¿no? 75 a 79, en una reunión de estudiantes, ¿no? Pues se quedó que alguna comisión iba a hacer la historia de Iztacala, ¿no? Historia que tenía 4 años, ¿no? Entonces yo, no sé si fue en 79 o en 80, por ahí, ¿no? En 79 yo ya empecé a dar clases, e incluso ya mi asistencia a las reuniones estudiantiles tenía cierta problemática, ¿no? Porque podíamos seguir siendo estudiantes de alguna forma, pero ya teníamos las características de ser ayudante profesor. Entonces ciertamente había estudiantes que ya nos veían con cierto recelo, ¿no? Ya nos veían y decían, no, tú ya no eres estudiante, ¿no? Tú ya eres profesor. No sé si fue por esto o por otra razón, que mi ánimo de decir, bueno, hagan ustedes la historia, me condujo a ceder la caja donde yo tenía todos mis estos valores culturales que juntaba, y se los di a una persona que supuestamente iba a formar parte junto con otros de hacer toda esta historia, ¿no? Este proyecto no se llevó a cabo. Yo después vi a esta persona y le dije que me devolviera mi caja. Quedó que sí me la iba a devolver, pero ya habíamos salido de la carrera, él dejó de venir, y yo creo que, espero que en alguna parte esté soterrada esa caja y que alguna vez se recupere, ¿no? Porque realmente yo después supe, eso yo lo hacía de mi propia cuenta, ya después supe que hay otras gentes en el campo del mundo. Pues no es una idea muy difícil de que se le ocurra a otras personas, ¿no? De que juntan también ese tipo de papeles, ¿no? De todo lo que les va llegando, lo juntan y lo hacen lo que le llaman cápsulas del tiempo, ¿no? Los juntan y los tienen allí. Bueno, entonces esto nació por esta pregunta de qué más pasaba. Bueno, pasaba que hubo muchos movimientos políticos también, que también son parte de alguna manera de nuestra formación, porque creo que de manera muy característica, psicología, estábamos puestos en el centro de muchas cosas, ¿no? Tal vez ahora la biología también lo esté, la medicina, etcétera, pero en aquel tiempo creo que toda la situación contracultural, por ejemplo, que se vivía después de los movimientos de los 60s del mundo, pues impactaba a la psicología también, ¿no? Y entonces eso es una característica importante, ¿no? Creo que el movimiento, de alguna manera, de los activistas políticos en psicología también estaba mediada por toda esta situación contracultural, ¿no? En donde pues veíamos muchas perspectivas del mundo, muchas posibilidades de actuar sobre él, ¿no? No quiero decir que todas, en todo, hayamos podido actuar de alguna forma, pero había ideas y era mucho lo que de alguna manera se debatía, ¿no? Era mucho lo que se debatía en diferentes niveles. No quiero decir que toda la carrera, porque creo que cuando uno habla de lo que uno vive y de estos recuerdos construidos, como les digo, de lo que sucedía, no, porque siempre que uno se encuentra con otras personas, por ejemplo, ahorita vengo aquí porque hubo un evento respecto al sentido de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y este evento pues convoca a mucha gente nueva, pero también a otros que somos viejos ya en esto, y cuando nos encontramos pues nos acordamos de cosas y esos recuerdos pues se difunden de nuevo o se ponen otra vez vivos, ¿no? Entonces todo lo que se vivía en ese tiempo en Iztacala pues es vivido por ciertas gentes de una forma y tal vez de otra forma por otros, ¿no? El que yo diga que había muchas cosas que se discutían no significa a lo mejor que toda la carrera, que todas las personas hayan estado discutiendo cosas, ¿no? Sino que había círculos en los cuales
había cierta importancia de discutir cosas, ¿no? También no quiero decir que este tipo de discusiones hayan a veces hasta trascendido a proyectos importantes, ¿no? Sino que se veían como cosas importantes y tal vez dentro de todas las características del movimiento institucional y el movimiento de las propias personas, pues algunas hayan cuajado en mantenerse vivas y otras eran simplemente ideas que quedaban en el ambiente y pues no tenían una evolución posterior, ¿no? Creo que me dio un espacio de vida, ¿no? Me dio un espacio de vida, no solo de formación profesional, ¿no? Sino un espacio de discusión, un espacio para poder probar ideas. Yo creo que la escuela, así yo rescato su interés de la escuela, es un espacio en donde no solo nos formamos profesionalmente, sino también nos formamos para la vida, ¿no? Y es un espacio de experiencia, ¿no? Es donde se pueden realizar experimentos sociales importantes y eso es un valor que de alguna manera no está establecido como parte de los currículums oficiales, ¿no? Pero es parte de lo que dirían que es el currículum oculto y el currículum vivido, que son dos categorías diferentes, pero que son importantes, ¿no? Un currículum oculto que es todo el proyecto cultural que se elabora dentro de los asistentes en un espacio como la escuela, ¿no? Eso conformaría parte del currículum oculto, ¿no? Las cosas que no son dichas y que de alguna manera son parte de la formación profesional, ¿no? Pero también hay currículums vividos, ¿no? Y currículums vividos que no solo tocan a la profesionalización, sino a la idea de lo que uno va a ser como persona en la sociedad, ¿no? Cómo uno vive y que haría a la cuestión de lo que algunos llamarían el currículum pensado, ¿no? O sea, uno piensa en cómo es esa formación y qué es lo que uno se forma una imagen de lo que es la escuela, de lo que son sus articulaciones, de lo que es su teoría, de lo que son sus compañeros, etcétera, y de cómo este proyecto de alguna manera se va configurando, ¿no? O sea, se forma un espacio subjetivo, ¿no? De alguna forma. Pero también fuera de esto hay muchas cosas extracurriculares, ¿no? Que de alguna manera también le dan a uno potencia de vida, ¿no? Y bueno, es toda esta situación de visualizar las interacciones que tiene uno con sus compañeros, pero también con las autoridades, con porque no todo es autoridad en esto, ¿no? Hay funcionarios también, ¿no? Y de alguna manera ahí hay un ensayo de alguna manera de interacciones, ¿no? Que es importante, ¿no? Pero también hay todo lo que de alguna manera la vida universitaria vincula con el exterior, ¿no? Es decir, hay cosas que uno hace como universitario desde la escuela, ¿no? Prácticas de campo, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá no se llamaban prácticas de campo, se llamaban prácticas comunitarias, ¿no? En donde uno salía a tratar de ejercer la labor de psicólogo, en el caso ya de los psicólogos, hacia las comunidades, ¿no? Y esto pues también le da a uno un enriquecimiento específico, ¿no? Eso es desde los planes mismos de la escuela. Pero también creo que lo que le da a uno, y aquí en este caso le da a uno, bueno, Iztacala en especial, ¿no? Es el saberse universitario, ¿no? Creo que cuando empezamos nosotros en la ENEP Iztacala a estudiar, había una cierta sensación de que no éramos universitarios. Ciudad Universitaria mucho tiempo fue el lugar
en donde los profesionales de la universidad se formaban, ¿no? Nosotros pertenecimos a las primeras generaciones que teníamos campus que estaban fuera del campus central, ¿no? Y entonces había el resquemor, la idea de parte de muchos estudiantes de que a lo mejor no éramos universitarios, a lo mejor éramos universitarios de segunda o éramos que teníamos otra situación, ¿no? Y entonces creo que también nos dotó Iztacala por las características mismas de descentralización de esa idea de que teníamos que construir nuestro ser universitario, ¿no? O sea, cada uno de nosotros éramos universitarios, ya no nada más porque tuviéramos una credencial o estuviéramos registrados como parte de la UNAM, que no dejo de decir que sea algo importante, ¿no? Porque es algo que le da a uno referente, ¿no? Pero además uno tenía que demostrar de alguna manera que era parte de la universidad, ¿no? O sea, tener que decir que cada una de las acciones que uno realizaba tenían una raigambre universitaria, ¿no? Y eso, pues, creo que es algo que de alguna manera vivimos de manera muy particular las primeras generaciones de las ENEPs, ¿no? Las primeras generaciones primeras de ENEPs fueron en Cuautitlán, ¿no? Ya después se empezaron a crear otras más, como Acatlán, Iztacala, Zaragoza, Aragón, ¿no? Pero fuimos un año después de Cuautitlán, ¿no? Entonces, eso también es algo que dio, ¿no? Dio la posibilidad de, como digo entonces en general, ¿no? De formación profesional, pero también de personalidad que se tenía uno que ganar, ¿no? Como universitario también, ¿no? Y, digámoslo así, en la óptica general, pues como ciudadano también, ¿no? Ahí, bueno, pues entraría la idea de que, pues, ha habido grandes figuras aquí en Iztacala, ¿no? Yo más bien pertenecí, lo que yo le di a Iztacala es la pertenencia a equipos de trabajo, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir, pertenecí pues, a grupos de trabajo estudiantiles que le dieron empuje a transformaciones educativas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, teníamos en nuestro interés, ¿no? Que las transformaciones curriculares que se dieran dentro de Iztacala, pues se dieran también con participación estudiantil, ¿no? Y que pertenecimos a colectivos estudiantiles, a colectivos de activistas que querían hacer ciertas cosas y que de alguna manera las llevaron a cabo haciendo propuestas específicas dentro de las reuniones, comisiones, etcétera, que se hicieron, ¿no? Que no estuvieron exentas de pues, problemas, ¿no? Y de conflictos y tensiones, ¿no? Después, ya como docente, pues la articulación dentro de una área específica, en este caso la de métodos cuantitativos, en la cual, como digo, yo estuve solo 2 años y no puedo decir que haya habido fuera de esos 2 años mayor participación, ¿no? Pero bueno, pues se delineaban materiales didácticos, se delineaban modificaciones de los programas de métodos cuantitativos, que yo solo estuve en lo que es el primer año de la carrera, ¿no? En los métodos cuantitativos 1 y 2, ¿no? Después, mi pertenencia al departamento de pedagogía me incluyó en formar parte del departamento de pedagogía, donde formé parte aparte del grupo de pedagogía que fue muy importante en su tiempo y que hizo propuestas importantes y colectivas, ¿no? Yo pertenecía al área de evaluación y desarrollo curriculares, ¿no?
en donde de alguna manera pues las propuestas que se hicieron pues tenían impacto en la modificación de planes y programas de estudio de la ENEP Iztacala, ¿no? Como colectivo, ¿no? De aquí. Después, pues, pertenecimos a diferentes comisiones de trabajo, ¿no? Cuando ya estaban implantados los planes de estudio, pues para que no nada más hubiera una evaluación curricular, sino un desarrollo curricular en las carreras, y se continuaba con el rescate de experiencias, se continuaba con la evaluación curricular y se continuaba con trabajos en el ámbito de la pedagogía. Yo, siendo psicólogo, empecé a asumir posiciones pedagógicas específicas, ¿no? Algunos dirían que mi área era la psicología educativa, pero creo que la labor de pedagogo es un tanto diferente de la psicología educativa, ¿no? Porque tiene que ver con características más filosóficas, más de proyecto educativo, que la parte de la psicología educativa, que siento yo que se restringe más a la parte de la resolución de cierto tipo de problemas más ligados a la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces mi labor pues, se fue configurando y perfilando más hacia la labor de tipo pedagógico, ¿sí? Sin que yo diga que hay una diferencia marcadísima entre la psicología educativa y la pedagogía, pero sí hay, digámoslo así, una tendencia más fuerte de lo pedagógico hacia ver horizontes más amplios de lo educativo, ¿sí? Y una orientación más fuerte de lo psicológico a ver la parte de problemas de aprendizaje, de desarrollo más de orden tecnológico, ¿no? De la enseñanza-aprendizaje, etcétera, ¿no? O sea, como que son las dos grandes horizontes, ¿no? Sin que en los lugares que se toquen podamos hacer una diferenciación muy grande, ¿no? Y más ahora que las ciencias de la complejidad nos empiezan a mostrar que ninguno de los campos en los que nos encontramos es un campo refractario al otro, ¿no? Realmente hay una transversalidad, ¿no? De todas las áreas en todas las demás, áreas muy separadas, ¿no? Tienen relaciones transversales con otras, ¿no? Y bueno, más cuando son áreas cercanas, ¿no? Entonces, justamente también esto podríamos decir que es una de las partes que Iztacala también me dio, ¿no? Porque al ser carrera, bueno, unidades multidisciplinarias como se llamaban, ¿no? Daban la posibilidad de tener relación más en el orden de lo que aquel tiempo se llamaba interdisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria. Yo aquí digo que no se lograba mucho en Iztacala, ¿no? También hay que decirlo. Creo que la inercia de las carreras llevó mucho a que nos encontráramos con cierta diferenciación entre las carreras, ¿no? O sea, no hubo mucho trabajo interdisciplinario, ¿no? Más bien las carreras se iban cerrando hacia sus propios ámbitos, pero esto no quiere decir que la misma propuesta no hubiera influido en nosotros, ¿no? Y justamente en lo que en aquel tiempo ya se empezaba a vislumbrar como contenidos transversales y ciencias de la complejidad, pues fueron también partes de que empezamos a vivir dentro de aquí de Iztacala. Bueno, a mí me gustaría incluso regresar, porque como lo dije en mi situación, ¿no? Estuve en Iztacala media vida profesional como académico, ¿no? En 1993 fui a formar parte del CICE de la UNAM, y entonces mis ligas con Iztacala
se fueron haciendo cada vez menores, ¿no? Ya no empecé quedando con algunas horas aquí al principio, ¿no? Dividir mi tiempo laboral, medio tiempo aquí, pero eso fue muy corto y después ya pasé a formar parte completa del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Y entonces eso hace que, como me vea en relación a Iztacala, pues yo quisiera volver a formar parte de proyectos en Iztacala, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo? El evento al que mencioné por el cual estoy aquí en este campus ahora, es un evento de reencuentro, ¿no? Y de alguna manera hago contacto, no tanto nuevamente, porque hay gente que sigo viendo por fuera, ¿no? Pero regresar a Iztacala hace como que la situación sea más vívida y tenga uno más ganas de volver a que esos reencuentros, ¿no? Sean más fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo? Como con la posibilidad de establecer vínculos de trabajo con académicos de Iztacala y que esos vínculos de trabajo podamos organizar el cambio de estafeta, ¿no? El cambio de estafeta, es decir, ceder la estafeta a las nuevas generaciones, que de alguna manera eso ya se da, ¿no? Es decir, gente se va renovando la planta académica, etcétera, pero sería bueno que lo hiciéramos tal vez con mayor énfasis, ¿no? Eso sí, ¿no? Como me veo tratando de pertenecer o de trabajar junto con académicos de acá, ¿no? Para tratar de darle énfasis a aquellos logros que de alguna manera se han tenido, ¿no? Sí, 3 palabras que se me ocurrieron fueron las de encuentro, desencuentro y reencuentro, ¿no? Encuentro porque en Iztacala pues tuve encuentro con muchas cosas, ¿no? La formación profesional, la formación cultural, el abrir los ojos, porque pues cuando uno es joven creo que hay cosas que uno las ve demasiado imaginativamente, ¿no? Y entonces los encuentros fueron importantes, ¿no? Desencuentros, pues se ocurrieron siempre, ¿no? Creo que es parte de la crítica, ¿no? He mencionado nuestro desencuentro de alguna manera con la teoría conductista, ¿no? Y cómo tratábamos de abrevar de otro tipo de teorías, ¿no? Y cómo todo esto de alguna manera se fue perfilando. Desencuentro también porque mi salida de Iztacala hacía que cuando yo a veces tenía que regresar por algún evento o por alguna cosa, ya los compañeros que yo tenía, pues ya no teníamos cosas en común, ¿no? Ya teníamos vidas distintas, ¿no? Y entonces nada más nos saludábamos. Y el reencuentro tiene que ver con que a últimas fechas que me he reencontrado con personas de Iztacala, ¿no? Que yo conocía antes, pero además también con nuevas generaciones, ¿no? Que ahí sí hay un encuentro. Pero si hablamos del reencuentro, es que nos encontramos con la idea básica, y creo que todos lo hacemos, ¿no? De decir, pues vamos a vernos, ¿no? Y vamos a hacer algo. Y creo que también me asigna muy bien con Iztacala esto, ¿no? O sea, encuentro, desencuentro y reencuentro.